Señores, buenas noches, soy Federico Galeano, bienvenidos a Líderes. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, ahora somos más, Dermagloss para que tu piel muestre lo mejor de vos, Megalabs, comprometidos con la excelencia, y Santa Clara, medicina prepaga, vivamos más. El líder invitado del programa de hoy es el señor Andrés Silva, director ejecutivo de la organización Teletón y consultor de empresas. Con él vamos a hablar acerca de liderazgo, manejo de equipos y cuáles han sido las lecciones o aprendizajes clave que le han dejado sus 14 años al frente de Teletón. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con Andrés Silva, aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. Aseguradora Yacyretá y General Seguro se fusionan y ahora somos más. Somos más los paraguayos que sí creemos, los que acompañamos tu crecimiento, los que estamos acá junto a vos trabajando en equipo. Ahora somos más los que siempre estamos cuando menos lo esperás y más lo necesitas. Dos empresas paraguayas, dos fuerzas nacionales que ahora son una. Aseguradora Yacyretá. Ahora somos más. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Este es un anuncio que puede cambiarte la vida. ¿Estás viviendo o solamente estás despierto? Es tiempo de que vivamos más. Vivamos más el presente. El pasado ya pasó y el futuro depende del hoy. Vivamos más el trabajo, las ganas de ser cada día mejor. Vivamos más conectados, llamemos a saludar y subamos nuestras selfies con el mejor filtro. Ser auténticamente felices. Despertate, vivamos más. Ya estamos en compañía del señor Andrés Silva. Andrés, muchas gracias, buenas noches, un placer contar contigo en Líderes. ¿Qué tal, Federico? Bueno, un gusto estar ahora en contacto contigo, con la teleaudiencia, y feliz de haber sido invitado a esta importante mesa. Gracias, Andrés. Andrés, lo primero que quiero es conocerte más. Yo quiero saber, más allá del Andrés Silva, director ejecutivo de Teletón que conocemos, ¿quién sos? ¿Qué hiciste antes de convertirte en una figura conocida a partir de Teletón? Bueno, yo me considero un aprendedor, me gusta mucho aprender, estuve realmente y sigo estando en muchos temas, no solamente en la fundación, y siempre tratando de emprender, de ir encontrando nuevas maneras de resolver desafíos. Y mi trayectoria viene muy ligada a organizaciones de la sociedad civil principalmente, aunque estuve también en el sector privado, trabajé en agencias de publicidad, trabajé en distintos espacios. Fui parte de la fundación de Tierra Nuestra, con Lucha Abate, cuando tenía 19 años.
Trabajamos en todo ese modelo, digamos, de la Fundación Tierra Nuestra, allá por el 97, más o menos. Después fui director de Juventud que se Mueve durante 5 años. Recuerdo. Juventud que se Mueve, bueno, en aquel momento llegó a estar con una red de líderes a nivel país. Trabajamos en procesos de incidencia de políticas públicas. Le dediqué muchos años a la Fundación Avina, trabajando en proyectos acá a nivel local, pero también a nivel regional. Luego, bueno, vino el desafío de la Fundación Teletón, pero yo siempre, además del trabajo que hacía en el sector social, yo siempre me dediqué a trabajar como consultor. Correcto. En temas de desarrollo organizacional para poder sustentar mi vida, ¿verdad? Porque lastimosamente en el sector social, que es un tema que yo creo que hay que revisar, digamos, se hace más difícil, digamos, el desarrollo en términos económicos. Entonces yo siempre manejé las dos cosas. Exactamente. En paralelo, ¿verdad? Hoy, digamos, además de mi trabajo en la Fundación Teletón, estoy ahí desde hace 14 años, te doy la primicia que estoy dejando después de 14 años la dirección ejecutiva. Todavía no salimos a contar esto públicamente, pero... ¿Estás dejando cuándo? Estoy dejando ahora, esta semana, en estos días. Ahora, mediados de septiembre. Ahora mismo, a mediados de septiembre. Está asumiendo Roberto Galeano Monti, un excelente profesional que ya viene trabajando hace 2 años con nosotros. Él va a ser, a partir de ahora, director ejecutivo de la Fundación Teletón. Yo en diciembre del 2018 tomé esta decisión con la idea de pasar al consejo directivo de la Fundación, que es un ente contralor. Yo voy a seguir comprometido con Teletón, voy a seguir muy de cerca. Como integrante del consejo. Como integrante del consejo directivo, pero yo ya no estoy metido en la gestión. La gestión la está liderando Roberto Galeano y a partir de ahora, al asumir la dirección ejecutiva, también la representación institucional, ¿verdad? Se cumplió un ciclo, queremos apostar a un nuevo periodo en la Fundación y bueno, Roberto creemos que es, además de todo el equipo y la cantidad de gente que nos apoya, la persona ideal para eso. Y por otro lado, bueno, me dedico digamos, principalmente a mi consultora que se llama Ocara. Okay. Soy director de Tecnoma, que es una empresa de tecnología. Y ahora con mucho foco en ARCA, que es una iniciativa que fundamos junto a un grupo de personas en Chile, Paraguay y Argentina, sí, donde estamos trabajando en procesos de innovación en políticas públicas. Y después tengo un emprendimiento gastronómico porque me gusta mucho la gastronomía. Soy papá de 4 hijos, casado con Victoria Holler desde hace 14 o 15 años. Me va a retar porque no sé exactamente la fecha. Y bueno, me considero un emprendedor que trata de generar condiciones para ayudar a la sociedad, a las empresas, a las organizaciones, a las personas a evolucionar. Correcto. Andrés, ¿alguna vez te sentaste papel y lápiz a hacer un recuento de qué lecciones o aprendizajes clave me dejaron estos 14 años como director ejecutivo en Teletón? Sí, de hecho estoy terminando de escribir un libro que se llama Equipazgo, que es un concepto que acuñé hace algunos años, que tiene que ver con la inteligencia colectiva y de ahí de alguna manera estoy sintetizando todos estos aprendizajes porque fueron muy significativos. Acordate que nosotros nos hicimos cargo de una organización que estaba en quiebra, con mucho desprestigio. Hace 14 años atrás. Hace 14 años y bueno, yo creo que Teletón es un ejemplo, digamos, de lo que se puede hacer cuando apostamos a la inteligencia colectiva, ¿verdad? A nuevas maneras de resolver los desafíos. Para mí, una satisfacción es poder dejar una organización sin que dependa de mí. O sea, yo sé que mi salida o mi paso al consejo directivo no va a afectar el funcionamiento porque hemos desarrollado un equipo muy sólido, un modelo de gestión con mucha autonomía, con mucha capacidad adaptativa. Y bueno, yo creo que ahí está un poco el factor clave de todo este tiempo. Y eso es un poco lo que he dado también acompañando a empresas. Exactamente. En Paraguay y en Argentina también estamos haciendo cosas ahora. Definime inteligencia colectiva. A ver, a lo largo de la historia de la humanidad hubo muchos modelos, muchas formas de resolver desafíos, ¿verdad? Y esos son patrones culturales que se fueron activando en función a lo que las condiciones de vida exigían. La matriz cultural de nuestras organizaciones proviene en gran medida de la revolución industrial. Vemos las organizaciones como máquina, liderazgos más individualistas, sobre todo en Paraguay, donde hay mucho foco en esa figura del único líder. Un sacerdote ranquero solía decir, Paraguay es el único país donde la gente se sienta en círculo y que lo primero que se pregunta es ¿quién es lo que manda acá?
Y yo creo que todos esos modelos que fueron seguramente útiles en algún momento, hoy están perimidos, ¿verdad? Cuando hay un cambio tan significativo en el contexto, cuando los desafíos se van complejizando, ahí se produce una tensión y los patrones culturales o los lentes que teníamos para resolver los problemas antes ya no son suficientes, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí surge, digamos, la tensión evolutiva, donde tenemos que actualizar nuestra mirada, actualizar nuestro mapa para poder gestionar estos mayores niveles de complejidad. Y hoy en el mundo ya hay muchas experiencias de empresas que están muy estudiadas, que han demostrado ser más eficientes en contextos inciertos, volátiles, complejos, etcétera, que operan desde lo que se llama la inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva es cuando el todo es más que la suma de las partes, cuando somos capaces de trabajar en equipo, sintiéndonos casi un solo organismo, ¿verdad? Así como podés medir vos el coeficiente intelectual en una persona o los tipos de inteligencia, también podés medir eso en los equipos. Y esto no te estoy diciendo en la teoría, digamos, esto es lo que yo creo que hizo que Teletón se transforme y haya llegado a donde llegó en poco tiempo, ¿verdad? Nosotros apostamos a un modelo basado en el aprendizaje, en el diálogo generativo, en esta capacidad de adaptarnos, de abrir, de escuchar, de hacer laboratorio. Estamos hablando de una organización de ¿cuántos colaboradores? Y actualmente somos cerca de 250 personas en todo el país, en los 4 centros de rehabilitación de todo el país, más una red de voluntarios, donde hay unos 35 mil voluntarios que son como que del primer anillo más cercano. Y bueno, y las movilizaciones que hacemos en los eventos que digamos, movilizan a mucha más gente, ¿verdad? Entonces, bueno, yo de alguna manera, si algo me puedo sentir orgulloso es de estar dejando la gestión de una organización, porque no el compromiso, sin que eso afecte al sistema organizacional. Porque vos sabés, Federico, muy bien que en nuestro país hay muchos grupos empresariales, partidos políticos, etcétera, que están constituidos en función a una sola figura. Es cierto. Y duran lo que dura la figura, ¿verdad? Después es muy difícil de sostener. Desaparece esa figura y el sistema tiende a debilitarse. Y yo estoy seguro que con la Fundación no va a pasar eso, porque realmente lo que se construyó ahí de forma profunda es muy sólido. Ok. Así que la inteligencia colectiva podría ser uno de los secretos del éxito de esta reconstrucción exitosa de Teletón en 14 años. Sin duda. Y por otro lado, principios que para nosotros son fundamentales: la transparencia, la honestidad, rendir cuentas. Si hay algo que yo creo que cualquier persona que está en la Fundación puede dar fe, digamos, es... yo un ejemplo que suelo dar es que yo nunca en 14 años permití que me laven el auto dentro de la Fundación, que es lo que se le suele hacer a un director, ¿verdad? Porque no es mi agua, no es la manguera y no es la persona que está ahí, no está pagada por Andrés Silva, ¿verdad? Entonces ese ejemplo en las pequeñas cosas, además, digamos, todo lo otro, auditoría, rendición de cuentas, indicadores de gestión, yo creo que hizo que Teletón sea muy sólido, aunque hay mucha gente que no cree, ¿verdad? Porque yo soy consciente de que vivimos en una sociedad donde hay una herida muy profunda de confianza. Okay. Y a mí a veces cuando me atacan en redes sociales o le atacan a la Fundación, algunas personas me dicen, Andrés, ¿cómo no te enojas? Y yo, ¿cómo me voy a enojar si yo sé que somos parte de una sociedad que tiene esa herida? Y si yo estuviese del otro lado, posiblemente sentiría lo mismo. De allí tu fuerte compromiso con la transparencia. Y de ahí mi fuerte compromiso, claro, eso ya viene de cuestiones familiares, digamos, yo creo. Correcto. Eso tiene que ver con cómo me educaron. Cierto. Yo vengo, digamos, de 2 familias. Mi abuelo materno, Julio César Chávez, historiador, una persona muy reconocida. Mi abuelo paterno, Fernando Silva Martín, ¿verdad? Que fue capitán de la Guerra del Chaco. Y ellos no hicieron, y mis padres, ni qué decir, ¿verdad? Tener muy presente eso siempre. Entonces, bueno, creo que eso lo trasladamos con el Consejo Directivo de la Fundación a este modelo organizacional. Aún habiendo, como vos bien decís, algunos sectores de la sociedad menos crédulos, son los menos. Los más apoyan incondicionalmente Teletón. Esa
credibilidad y esa confianza es la cosecha de esa transparencia con la que vos has basado tu gestión. Es la cosecha, ¿verdad? Costó mucho al principio, nadie creía. A mí la gente me decía, muchos de los conductores, los canales de televisión, cuando yo les invité a apostar de nuevo, me decían, Andrés, creemos en vos, pero no creemos que se pueda recuperar Teletón. Porque estaba realmente con una herida muy profunda en ese momento. Más allá de que se hicieron cosas maravillosas al inicio, yo reconozco mucho a la gente que estuvo en las primeras décadas de Teletón, pero después hubo ahí un proceso donde lastimosamente se perdió todo eso. Sí, yo creo que gran parte, sobre todo porque nosotros creo que demostramos con hechos, ¿verdad? Donde no había ya casi ningún centro de rehabilitación, bueno, hoy hay 4, el ver esa hidroterapia, el ver la tecnología, el ver el testimonio de la familia. Nosotros cuando arrancamos hicimos el primer año 3.000 atenciones, este año estamos en 200.000 atenciones. El crecimiento es exponencial, ¿verdad? A ver, cuando ustedes arrancaron el total de atenciones año era 3.000. Así es. Y en este momento... 3.705 va a ser más exacto. 3.705. En el año 2007, donde en realidad eran atenciones muy básicas, no estamos hablando de un servicio sofisticado como el de hoy. Se hacía lo que se podía, sin mucho criterio, con profesionales que no tenían mucha formación. Y bueno, lo que hicimos fue pagar las deudas primero, ordenar la casa, buscar aliados, y ahí salimos en el 2008 con esa primera Teletón que fue histórica porque nosotros mismos recaudamos el doble de lo que nosotros nos imaginamos que podíamos recaudar. Fueron 4.300 millones de guaraníes, el dólar estaba a 4.000 en ese año. Y a partir de ahí vino el crecimiento, ¿verdad? Había un centro cuando llegaron ustedes. El de Asunción, que estaba a punto de ser rematado por las deudas, y estaba el de Coronel Oviedo, que ya no funcionaba. Correcto. Y lo que nosotros hicimos fue, ordenar ese centro, lo reinauguramos en el 2009, y a partir de ahí, fuimos creciendo para Guarí, después Coronel Oviedo, Alto Paraná. Tal vez crecimos más rápido de lo que debíamos, pero es en función de la demanda que hay, ¿verdad? Hay que entender de que el Estado paraguayo tiene todavía un tema pendiente muy importante con este sector de la población en particular, así como muchos otros temas, ¿verdad? Las personas con discapacidad son invisibilizadas. Y es un derecho finalmente. Las organizaciones de la sociedad civil podemos colaborar, pero no podemos suplantar al Estado de ningún punto de vista. Ok. Andrés, yo quiero seguir hablando acerca de este modelo de inteligencia colectiva, pero permíteme un paréntesis antes de continuar, porque tal vez me olvide si no te hago la pregunta ahora. El éxito en volver a conquistar la confianza y la credibilidad de la gente que con su colaboración apoyó el crecimiento de Teletón en estos 14 años. ¿Es una buena noticia de la solidaridad de la gente o es una mala noticia de la ausencia del Estado? Yo creo que un poco las dos cosas. Ahora, nosotros en la Fundación tenemos claro que nosotros vemos este tema desde la perspectiva de los derechos, pero creemos que los derechos se construyen desde todos los sectores, no solamente desde el gobierno o no solamente... y ahí es donde la sociedad civil tiene un rol protagónico y la gente confunde muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros salimos a pedir recursos, no decimos que esa es la manera o la única manera de solucionar. Teletón también incide en políticas públicas. Estamos sentados en todas las mesas sobre los derechos de la infancia, participando en todos los espacios que te puedes imaginar, Federico. Exigiéndole al Estado cumplir. Estamos trabajando en alianza con las unidades de salud familiar, la Secretaría de la Niñez, el Ministerio de Salud, etc. Pero sí en países donde hay tantos temas pendientes, la sociedad civil tiene un rol todavía de alguna manera importante, mayor protagonismo, que después con el tiempo se debería ir, de alguna manera, debería ir cambiando y tal vez no estar tanto en atención directa. Pero hoy la mayor parte de la presión cae en la Fundación Teletón, ¿verdad? Eso hay que decir, recibimos mucha presión, a veces se nos exige más a nosotros que al propio Estado. Exactamente. Así es. Exactamente. Volvemos a este tema. Inteligencia colectiva, un modelo de gestión que viene a reemplazar aquellas matrices, como vos bien dijiste, organizacionales que derivan de modelos militares y de la revolución industrial. Algunas personas que nos estarán viendo y que tienen la responsabilidad de liderar sus empresas se estarán preguntando, ¿y qué rol tengo yo como líder en este nuevo esquema? Mira, la mejor descripción que yo encontré es la de ser jardineros de los sistemas organizacionales, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace un jardinero? El jardinero no se mete a hacer el árbol más grande y más lindo del jardín. El jardinero lo que hace es generar condiciones para que ese sistema desarrolle su potencial.
Entonces, esa es la imagen que yo tengo de los líderes hoy, ¿verdad? De ser personas que se encargan de generar las condiciones para que ese sistema pueda desarrollar los recursos que se necesitan para alcanzar su potencial, ¿verdad? Y esos sistemas no pasan solamente por las cuestiones técnicas, sino que hoy creo que pasan mucho también por la dimensión humana, generar un espacio seguro, psicológicamente seguro para poder conversar, generar altos niveles de confianza en la gente, sistemas de rendición de cuentas, apostar mucho a las conversaciones generativas, generar modelos de gestión de mayor autonomía, trascender los compartimientos estancos. Ya no tiene más sentido organizarnos con el organigrama tradicional, eso ya no va, ya no funciona, no tiene más lógica, digamos. Hoy esto de arriba se piensa, abajo se hace, ¿verdad? Hoy los modelos no son horizontales, son modelos de holoarquía, se les llama, ¿verdad? Donde los equipos se organizan en función a un propósito común. Bueno, estas organizaciones están muy estudiadas ya, y hoy en Paraguay somos varias las que estamos trabajando, varias empresas que estamos trabajando con este modelo. Entre ellas puedo nombrar a Perfecta, al Grupo Protec, Tecnoma, la Fundación Teletón, entre otras que se están animando a dar este paso. Pero es casi una cuestión contracultural, ¿verdad? Porque todavía acá existe, y esto lo tenemos medido, ¿verdad?, una matriz cultural que siga el patrón. Feudal, ¿verdad? Feudal. Como yo no, es más, los patrones culturales, la cultura del patrón, ¿verdad? Entonces, cuesta y duele ver cómo muchas empresas nos están animando a dar el paso, pero tiene más que ver con una forma de ver la realidad que con otra cosa, ¿verdad? Y bueno, yo creo que parte del desafío de las empresas en nuestro país pasa porque acá viene el otro tema, Federico, es que yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver a las empresas y las organizaciones también como un espacio de transformación cultural. Nos quejamos mucho de nuestros políticos, nos quejamos mucho de las autoridades, pero cuando uno ve las prácticas cotidianas que se dan en las empresas, ahí no hay nada que envidiar, digamos, a lo que pasa al sistema político, ¿verdad? Entonces, ahí hay que hacer una autocrítica, ¿verdad? Yo hablo mucho de esto con los líderes empresariales. Si las empresas que deberían estar a la vanguardia no empiezan a construir otro modelo, no empiezan a confiar en su gente, a dar autonomía, en trabajar desde principios éticos, cumplir las normas, empezar a mirar un poco más allá del ombligo de la empresa, nada va a cambiar, ¿verdad? Acuden más personas a las empresas todos los días a trabajar que los domingos a la iglesia. Entonces yo creo realmente que las empresas son un espacio también para la transformación de nuestro país. Correcto. Este modelo de inteligencia colectiva, este modelo que le quita ese rol todopoderoso al patrón o al gerente de la empresa, no riñe con las pretensiones de resultados económicos de una empresa con fines de lucro. Al contrario, yo creo que estas empresas, hay un libro que yo recomiendo que se llama Reinventando las Organizaciones, de Frederick Laloux, que es el estudio de casos más completo que existe de estas empresas en todo el mundo. Okay. Y ahí se detalla muy bien digamos, este tipo de modelos que, como te digo, ya están muy estudiados. Reinventando las Organizaciones, vale la pena leer. Y lo interesante es que estas empresas no aparecen solamente en el mundo anglosajón o no sé dónde, o sea, están en todos los países, en todos los rubros, y no riñen, al contrario, eso es parte de la sustentabilidad, ¿verdad? Pero eso también pasa por el desafío de desarrollar patrones culturales más integradores. ¿Qué significa eso, verdad? No es o la última línea, o la rentabilidad, o la participación de la gente, o el cuidado de las personas, o el proceso, es todo eso junto en la dosis correcta. El gran problema es que tenemos ciertas adicciones a ciertos patrones culturales y ciertas alergias a otros. Entonces creemos que si le damos participación a la gente, estamos atentando contra los resultados. Correcto. ¿Verdad? Creemos que si ponemos foco en una cosa, lo otro, pensamos más en términos de O que de I. Cierto. Entonces, estos paradigmas exigen que como líderes nos paremos desde una lógica integradora, cuidando seis modelos, digamos, ¿verdad? El de la pertenencia, cierto, el del poder, el del orden, el del logro estratégico, el de la sensibilidad y la colaboración, y el sexto que aparece, el de la integración. Repetime, por favor. El de la pertenencia
es, ¿verdad? Juntos nos sentimos seguros, es la lógica más tribal, digamos, donde La camiseta. se cuida la tribu, la camiseta. Generalmente se mira más a los líderes que son más antiguos, una mirada al pasado. Y bueno, eso es algo que hay que cuidar, ¿verdad? Lo que yo digo es como que es la base sobre la cual uno tiene que construir todo. Si no existen equipos de alto desempeño, si yo no garantizo ese eslabón de la pertenencia y de la seguridad. Ok. El segundo es el logro, ¿verdad? Después de la tribu aparece el ego que dice, yo ya no quiero la tribu, yo lo que quiero es realizarme más allá de lo que me imponen los ritos de la tribu. Y el ego es necesario, ¿verdad? Es un poder más impulsivo, es decir, del logro, de prosperar en ambientes difíciles y caóticos. Ese es un segundo patrón importante. Que no tiene nada que ver con egoísmo. Que no tiene nada que ver con el Tiene que ver egoísmo. con Claro. logro. Cada patrón tiene sus luces y sus sombras, digamos. Yo te estoy hablando de las luces, ¿verdad? Correcto. Después el siguiente patrón que aparece es dejamos lo feudal, dejamos el ego para desarrollar un sistema. Un sistema que esté por encima de las personas, ¿verdad? Y eso es lo que en Paraguay todavía en muchas empresas no se desarrolló. No estamos todavía dando el paso más corporativo, ¿verdad? Si hay un sistema por encima de las personas, no es nomás el capricho, el impulso del patrón. Desarrollamos modelos organizacionales con sistemas de toma de decisión, con objetivos, con roles, con procesos claros, etcétera, ¿verdad? Ese es el siguiente nivel. Ok. El otro nivel es el del logro, ¿verdad? Basarnos en el éxito a través ya de la estrategia, no del impulso, ¿verdad? Donde aparece la racionalidad, eso aparece con la ciencia moderna, ¿verdad? La lógica más positivista, donde tenemos que ponerle razón al tema y tenemos que poner estrategia y mejores prácticas y tenemos que empezar a cuestionar tal vez a veces el orden para focalizarnos en el logro, ¿verdad? Después aparece otro patrón cultural, ¿verdad? Que es el de la sensibilidad, la colaboración, que aparece en una lógica más de la búsqueda del consenso, ¿verdad? Que en alguna medida estas organizaciones horizontales trataron de demostrar mayor efectividad que las otras, pero no lograron hacerlo porque se paralizan en la búsqueda del consenso. Correcto. Si todos somos iguales, eso no funciona en el mundo empresarial, ¿verdad? Entonces atentan contra la jerarquía y eso a veces hace que sea muy lento el proceso de toma de decisiones porque si uno no está de acuerdo no podemos avanzar. Y hoy aparece un nuevo paradigma, patrón cultural que tiene que ver con la complejidad, el integrador, que es el primero que se mueve incorporando todos los elementos de todas las lógicas anteriores. Esto está muy estudiado en la teoría de la evolución cultural, hay que leerla a Clark Graves. Y cómo ir desarrollando una masa crítica de personas en los sistemas organizacionales, después te voy a hablar de las élites del país también, que empiecen a trabajar desde miradas más integradoras y contextuales, es decir, en vez de moverme con una adicción a un solo patrón, es decir, yo mando o la burocracia como único patrón o el éxito a costa de los demás como único patrón o la sensibilidad colaborativa como único patrón. La característica de estos liderazgos es que son capaces de leer lo que pasa en el contexto y responder desde el patrón más adecuado. Ok. Ok. Y eso es lo que cuesta mucho hacer porque requiere de un desarrollo personal que no pasa por una cuestión conceptual nomás. Pasa por una manera de entendernos y entender los sistemas. Y esa responsabilidad le toca al jardinero. Y esa responsabilidad le toca al jardinero. Entonces yo sé cuándo se necesita colaborar, sé cuándo necesita que yo baje el martillo, exacto. sé cuándo necesitamos orden, sé cuándo necesitamos cuidar la pertenencia. Y lo que pasa, sobre todo en los estudios que hicimos de mi empresa, es que en Paraguay todavía hay una adicción sistémica, digo yo, en términos culturales, a los patrones que son más egocéntricos y más impulsivos. Exactamente. Cuesta desarrollar en nosotros, entonces vemos muchos equipos gerenciales fragmentados, esta lógica del patrón todavía muy presente, la gente tiene miedo a hablar, a decir lo que piensa, lo que siente. Desde arriba tenemos miedo a transparentar los números. Ese es otro gran tema, por ejemplo, tenemos miedo a escuchar lo que no queremos escuchar, Exactamente. abrir la participación, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que ya no funciona. Pero lo peor de todo es que los ciudadanos ya están empezando a tener mayor empoderamiento, mayor autonomía. Yo le suelo decir a mucha gente,
las personas toman más decisiones más difíciles y más complejas en su vida cotidiana que las que le pedimos que tomen en las empresas. Y vienen a la empresa y, disculpen el término, le tratamos como idiota. Es decir, para mover esto de acá a acá tienen que pedir no sé cuántos permisos porque no tienen nada de autonomía. Pero después yo digo, ¿y cómo crían 4 hijos? ¿Cómo llegan a fin de mes? ¿Cómo toman decisiones en relación a muchas otras cuestiones complejas, ¿verdad? Entonces vienen a la empresa y se sienten subvalorados. Y claro, y finalmente, bueno, lo que dicen los estudios de Gallup, por ejemplo, es que hoy el 63% de las personas encuestadas a nivel mundial dicen no sentirse comprometidas con su empresa. 63%. El 14% dicen que están metiendo conscientemente el palo en la rueda a sus empresas. Es decir, boicoteando. Exactamente. ¿Verdad? Y hay un 20 y pico % nomás de gente. Generalmente son los que están más arriba, digamos que... Y bueno, esas son las tensiones que estamos viviendo. No porque haya sido... O sea, ese modelo funcionó en algún momento, ¿verdad? Sí. Pero cambió tanto la realidad, Federico, ¿verdad? Que esto es una condición previa al COVID. El COVID lo que hace es desnuda toda esta situación. Cierto. Cambió tanto la realidad que no tiene sentido seguir atrapado en esas matrices, ¿verdad? Es como que casi como que yo no actualice el sistema operativo de mi teléfono celular. Ok. Andrés, estuve anotando aquí varias preguntas. Voy por la primera. Dale. En estas características de las organizaciones, ¿qué rol juega el poder? Y depende de la concepción del poder, ¿verdad? Yo utilizo un término de un maestro mío que se llama Adam Kahane, que tiene un libro que se llama Poder y Amor, que dice, el poder es la energía de todo ser viviente para desarrollar su propósito. El poder es la energía de todo ser viviente para desarrollar su propósito. Y si vemos a las organizaciones como organismos vivos, el poder es esa energía que una organización tiene que tener para desarrollar su propósito, ¿verdad? Okay. Entonces, estos modelos lo que hacen es distribuir el poder de una forma muy inteligente. A través de procesos de toma de decisiones, a medida que dan el tecnicismo, digamos, ¿verdad? Entonces, decir, en vez de yo creer que una posición egocéntrica que solamente importa mi poder, acá lo que importa es que la organización desarrolle su poder. Y eso es lo que buscan hacer estos modelos de forma muy bien pensada, distribuyendo la toma de decisiones, etc. Entonces, creo que hay que cambiar la lógica del poder sobre a la lógica del poder para. Y ese es un cambio cultural, no es una cuestión conceptual nomás, ¿verdad? No tiene que ver con el contenido, tiene que ver con el contenedor. Tiene que ver con cómo cambiamos nuestra matriz desde la cual nos aproximamos a la realidad. Andrés, cuando mencionaste alguna de las empresas con las que estás trabajando porque están pretendiendo evolucionar hacia estos modelos de gestión, mencionaste más de una empresa familiar. Y en esas empresas el poder radica en el apellido. Sí, ahí hay varias dinámicas, digamos, ¿verdad? Cada una en su etapa. Y justamente, ese es un poco el tema de lo que decía el primer patrón cultural de la pertenencia. Hay empresas, clientes nuestras, ¿verdad?, que tienen metida la creencia de que el que no tiene la sangre familiar no puede gestionar la empresa. Entonces ahí no hay meritocracia, ¿verdad? Y ahí es donde los problemas de la empresa empiezan a trasladarse a la mesa del domingo, al almuerzo del domingo y viceversa, ¿verdad? Y son sistemas que tienden a fallar a la larga si no dan ese paso evolutivo. Pero acá mi mayor aprendizaje en los últimos años, Federico, y esto yo lo aprendí con Teletón, después de haberme estrellado en otras cuestiones, ¿verdad?, es que los sistemas y las personas no cambian desde lo que deben ser, cambian desde lo que son. Entonces, si nosotros le estamos acompañando a una organización en su proceso de cambio, tenemos que hacerlo desde sus códigos culturales. Entonces, si hay un patrón que es el que manda, desde ahí tenemos que cambiar. Y no tenemos que pedirle a esa persona que cambie. Lo que tenemos que pedirle a esa persona es que si quiere conservar su poder, tiene que desarrollar la organización. Correcto. Si nos encontramos con un equipo que es más colaborativo, que le gusta más el consenso, bueno, vamos a diseñar un proceso de cambio más conversado, donde vamos a hablar seguramente de nuestros sentimientos, donde tal vez vamos a hacer un retiro en un bosque. Y si nos vamos a una empresa que tiene una matriz más competitiva, basada en el logro y en el éxito, vamos a poner zanahorias para que la gente empiece a cambiar. Y esto es lo que a veces no distinguimos, ¿verdad? Y yo aprendí esto en Teletón porque algo que nos pasó en Teletón es que habían tantas deudas que yo no podía contratar gente nueva para cambiar.
Entonces me tocaba cambiar con la gente que generó la crisis. Cierto. Entonces esos primeros 2 o 3 años fue casi con el equipo que había llevado a Teletón a la... Entonces yo tuve que hacer ese proceso con la gente que estaba allí, digamos, no podía elegir, entre comillas, los mejores, pero con esa gente hicimos cuando yo aprendí a trabajar un poco de su código, a aceptarle, a valorizarle, a darle la oportunidad, a invitarles a reflexionar y bueno, fuimos creciendo y desde ahí fuimos articulando mejores respuestas. Ok, y en una escala de 1 al 10, teniendo que hacer cambios con la gente y lo que esa gente es. No como vos te hubiese gustado que sea. Así es. En una escala de 1 al 10, ¿vos considerás tu éxito con esa gente? ¿Cuánto fue? Y bueno, en el caso de Teletón, no sé, están ahí los hechos, digamos, ¿verdad? Pero yo también te quiero dar una mirada ahí sobre, por lo menos de donde yo vivo, ese término, el éxito, ¿verdad? Es que lo que yo aprendí en este tiempo es que a veces en el éxito podemos perdernos. Y de alguna manera, en algún momento cuando en Teletón las cosas empezaron a ir demasiado bien, yo me di cuenta después de que de alguna manera nos desconectamos de algunas cuestiones que como que a veces cuando abrimos la puerta al éxito, digamos, por eso yo, a veces en el éxito podemos perdernos a nosotros mismos y a veces en el fracaso es mucho lo que podemos ganar. Entonces, muchas veces realmente la llave para estos aprendizajes significativos pasan también por poder abrazar el fracaso y tener unos cuantos golpes, porque eso nos ayuda a pisar tierra, a ser más humildes, a reconocernos limitados, a reconocer la vulnerabilidad, que es lo que le da lugar al otro. Entonces, no sé, todos podemos marearnos en el éxito y creo que es parte también de la vida. ¿Pasó en Teletón que hayas tenido síntomas de...? Mira, las metidas de pata que habremos hecho, siempre con buenas intenciones, ¿verdad? No, yo te preguntaba si vos tuviste síntomas de que esto es consecuencia del éxito. Nos las creímos. Categórico. Paso. Yo creo que en un momento nosotros dejamos de escucharle a la gente. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Yo creo que perdimos tal vez esa capacidad dimos por supuesto algunas cosas y bueno, llegó un año, dentro de todo estos 14, en un año nos llegamos a la meta, creo que fue el 2017, 2018. Y fue un golpe muy duro, ¿verdad? Porque, pero por suerte no llegamos, porque no te puedo explicar, Federico, lo que eso significó después de la revolución interna que se generó. Y cómo esa volver a conectarnos con esa vulnerabilidad hizo que mucha gente se acerque a colaborar, ¿verdad? Porque también se fue construyendo una imagen como que éramos omnipotentes, que siempre llegábamos, que siempre podíamos, que siempre... ¿Y quién le quiere ayudar al que siempre puede? Correcto. Entonces yo creo que ahí también hay cosas que resignificar y bueno, estar siempre en esa actitud, digamos, de aprendiz para aprender incluso de nuestras equivocaciones. Correcto. Andrés, antes de pasar del tema Teletón y todo este modelo de gestión, vamos a repetir la palabra, exitoso, para hablar un poco más sobre la sociedad. Pero la última pregunta antes de cambiar de página. Si yo quiero ser un jardinero que está desarrollando esa organización con equipazgo, es decir, con inteligencia colectiva, ¿qué 3, 4 o 5 ingredientes tengo que desarrollar yo para poder ser un jardinero eficaz? Tal vez lo primero es la autoconciencia, ¿verdad? Eso es fundamental, el trabajar la dimensión interior, como yo le llamo, estar atento a nuestras creencias, etc. Pero hay como algunos elementos que fuimos desarrollando, esto lo estamos escribiendo en el libro, ¿verdad? Lo primero, yo reitero, el espacio seguro, el espacio psicológicamente seguro. Si yo creo o desarrollo una organización que es como un campo minado, lo que voy a hacer es que mi gente tenga miedo de ir a trabajar todos los días. Y así funcionan muchas organizaciones y te diría más también muchas familias. Entonces, ¿qué hago yo cuando estoy en un campo minado? Me paralizo, ¿verdad? Me repliego. Entonces, en vez de dar todo, lo que hago es me repliego, ¿verdad? Entonces, un elemento fundamental es cómo los líderes generan un espacio psicológicamente seguro para conversar. ¿Y qué significa un espacio seguro? Un espacio donde yo sienta que no voy a recibir una represalia por lo que digo o por lo que siento o por lo que pienso. Porque si no, no se puede construir absolutamente nada. De la mano de eso, altos niveles de exigencia y de rendición de cuentas. Cuando hay mucho espacio seguro y poca exigencia,
ahí nos vamos a la zona de confort, ¿verdad? Porque nos sentimos bien, pero nadie nos exige nada. Exacto. A veces hay mucha exigencia y poco espacio seguro, y ahí nos vamos a la zona de estrés, Correcto. ¿verdad? Porque me exigen mucho, pero no me respetan, tengo miedo, Ok. me paralizo, ¿verdad? Y cuando combinamos estos dos elementos, estamos en la zona de aprendizaje, ¿verdad? Cuando combinamos una alta seguridad psicológica con un alto nivel de exigencia, y ahí aparece algo que yo le llamo la autoexigencia, es decir, ya no tenemos que trabajar como niñeros los líderes. La gente hace las cosas, por eso yo digo, para mí ya no existe el concepto de delegar. ¿No? O es tu responsabilidad o no es tu responsabilidad. Pero cuando yo delego, es como, esto es mío y te lo doy, digamos. No, es tuyo. Y hacerte cargo y resolverlo vos y vamos juntos por el camino aprendiendo. Ok, ¿verdad? ok. Entonces, espacio seguro, alto nivel de exigencia y rendición de cuentas, eso le da lugar a la autonomía, ¿verdad? El otro elemento es el aprendizaje. Hace poco me llamaron para una charla en una empresa de tecnología y decía, acá tenemos un decálogo, Andrés, espero que no se enoje si me escuchan. Y decía, el primer punto era cero tolerancia al error. ¿Cómo? O sea, ¿cómo yo entro a una empresa Qué donde fuerte. me dicen, ¿verdad? Cuando justamente hoy el mundo nos dice, Equivócate. ¿sí? Ya no podemos predecir lo que va a pasar ni controlar lo que queremos que pase. Hoy lo que podemos hacer es percibir y responder, adaptarnos. Es otra lógica, ¿verdad? Ok. Ya, entonces, para poder percibir y adaptarnos, yo tengo que aprender y me tengo que equivocar. Entonces, ese es el otro elemento para mí, el aprendizaje como modelo de gestión. Correctísimo. Y quitarse la idea, ¿verdad? Yo le suelo criticar a uno de mis clientes, le digo, ya no hablen más del day off o del retiro. Porque el mensaje es, tenemos que dejar de trabajar para ir a reflexionar. Y después vamos a volver a la máquina. Hoy hay que llevar el aprendizaje al modelo de gestión. Hoy la reflexión tiene que ser el modelo a través del cual gestionamos la organización en el día a día y no algo que hacemos eventualmente cuando hacemos un retiro con un consultor externo. Ok. Es decir, esa revisión permanente sobre la práctica es lo que cuesta mucho, porque ahí en el otro y el último elemento, Federico, que es volver a darle lugar a la conversación. La organización máquina, fruto de la revolución industrial, no valora la conversación porque creemos que es un perder el tiempo. Correcto. Pero si queremos conseguir un resultado, el resultado depende de nuestras acciones, pero nuestras acciones son fruto de nuestras conversaciones. Es decir, la persona articulamos nuestras conversaciones y desde ahí hacemos compromisos que derivan en acciones que generan resultados. Entonces hay que volver a rescatar el espacio de la conversación, pero hay que hacerlo de forma inteligente. Hoy hay demasiada reunión improductiva, la gente está podrida de reunirse, la gente no se escucha, no hay espacio seguro, no sabemos administrar las conversaciones. Entonces, finalmente, para que un sistema organizacional cambie, eso se hace a través de sus conversaciones, porque Exacto. todo lo que hay que resolver pasa por las conversaciones. Así que ese es otro de los puntos a considerar. Excelente, excelente. Andrés, ¿qué errores no son tolerables? Para mí primero la ética, ¿verdad? Cualquier cuestión vinculada a la ética, la transparencia, ahí es donde yo pongo un límite. Y lo otro para mí, esta ya es una lección personal, ¿verdad? Algo que yo creo que también de lo que me siento orgulloso, ¿verdad? Es que nunca le tuve que gritar a ninguna persona para que haga su trabajo. Y mira que es complejo hacer un evento como la Comilona, donde recibís 35.000 personas un domingo, o un evento como Teletón, donde tenés 27 horas sin dormir, más los 3 días antes que no tuviste, donde tenés que llegar a una meta que parece imposible, donde estás con un nivel de presión extrema, ¿verdad? Para mí eso era la ética y lo otro el respeto y el buen trato. No hace falta hablarle mal al otro para que haga lo que tiene que hacer. Es una mentira, pero hoy siguen habiendo líderes que dicen, no, al paraguayo hay que tratarle mal para que te responda. Ok, quiere decir vos como ejecutivo principal de oficina, Sí. tenés varias personas que tienen a su cargo, a su vez, a equipos, y vos no negociás la falta de ética, la falta de transparencia y la falta de respeto con el que se le tiene que tratar a la gente. Todo lo otro, Hablemos. hablemos, todo lo otro hablemos, ¿verdad? Y después viene el otro elemento, ¿verdad? La dificultad que tenemos en nuestro país para decirnos las cosas de frente. Eso es terrible, ¿verdad? Tenemos una enorme dificultad para poder hablar y decir las cosas, la cultura del feedback, el poder hablarnos cara a cara de aquella cuestión en la que disentimos. Bueno, eso también es lo que está pasando, digamos, a nivel macro, ¿verdad? Nos cuesta creer en el diálogo transparente, en poner las cosas sobre la mesa, ¿verdad? Correcto, correcto. Parece que somos
más proclives o más sueltos en una red social de disparar todo lo que queremos disparar, pero nos cuesta en el cara a cara venir a hablar. Nos cuesta enormemente. Enormemente. A mí en las redes sociales a veces me masacran, ¿verdad? Hay gente que me dice barbaridad que yo no puedo creer, ¿verdad? Pero me voy al súper y recibo cariño en un peaje, en cualquier lugar me voy, no sé, a comprar pescado, comprar chipa y recibo un cariño. Nunca alguien me agredió a mí, pero las redes sociales es como que parece son una máscara que nos dan esa posibilidad. Adam Cajane, este facilitador de diálogo muy conocido a nivel mundial, que fue uno de mis maestros, vino en el año 2001 a Paraguay a liderar un proceso de diálogo con 45 líderes que podían cambiar la historia del país, en el 2001. Yo en ese momento estaba en Juventud que se mueve, entonces me invitaron a mí como representante del sector juvenil. Y estaban todos los que te puedas imaginar. Nicanor Duarte Fruto, Pedro Fagunil, Carrizosa, Benjamín Lidiere, Benjamín Fernández Bogado, Pepa Kostianowski, Víctor Báez Mosquey. Me acuerdo que estaban ahí todos los que salían en la prensa, ¿verdad? Y nos encerraban cada tantos meses en un hotel durante 3 días para construir la visión país. Unos años después, Cajane publica un libro que se llama Cómo resolver problemas complejos, donde habla de su experiencia trabajando en muchos países. ¿Cierto? Y en la página 60 y pico dice, donde me tocó participar de un diálogo totalmente improductivo fue en la experiencia de Paraguay. Del 2001 en Paraguay, donde nos juntamos con 45 líderes. Y él lo que dijo es que le costó darse cuenta de eso, pero él decía, habían 2 encuentros paralelos. Un encuentro donde todo el mundo llegaba a acuerdos, y habían algunas tensiones, pero se llegaban muy fácilmente a los acuerdos, lo cual le sorprendió. Pero cuando nos íbamos a los almuerzos, a la cena, etc., él decía, todos venían a hablar conmigo para descalificar a los demás. Entonces, esa realidad paralela, ¿verdad? Es decir, acá hacemos como que nos ponemos de acuerdo, era como una especie de cinismo, pero en realidad por debajo hay una desconfianza brutal, le descalificamos al otro, finalmente no está construyendo nada. Y habla de ese caso como un modelo de aprendizaje que él dice que tiene que ver con culturas que vienen de tradiciones muy autoritarias. Correcto. Que básicamente lo que hacen es instalar esta lógica de decir, conversar no va a hacer que las cosas cambien. Mi participación no va a hacer que las cosas cambien. Entonces, yo creo que eso que Adam vio en el 2001 en Paraguay todavía, si bien está cambiando, todavía es un rasgo que está muy presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad y las empresas no se escapan de eso. Absolutamente. Cambiamos un poco la página para saber que es muy rico este tema y hay mucho que conversar, pero quiero tu opinión sobre temas nacionales. Andrés, si bien Paraguay ha tenido cierto nivel de crecimiento, tal vez la palabra no sea desarrollo, sino más bien crecimiento en lo económico, disminución de ciertos niveles de pobreza en los últimos 15 años, todavía somos una sociedad con enormes falencias. Siendo un país que tenemos agua, que tenemos un clima, que es un clima bastante benévolo, un país con muchísima gente joven, en otras palabras, todo el potencial para tener un nivel de desarrollo que no tenemos. ¿Qué nos falta? Ya, si tuviese la respuesta, lo que te puedo decir, ahora me voy a poner el sombrero de ARCA, que es la organización donde trabajamos el tema de innovación política. Y nosotros hace 2 años, a ver, te lo voy a poner de otra manera, a muchos de nosotros siempre nos vienen invitando a lanzarnos a la arena política o disputar cargos. A mí me ofrecieron ministerio, ser candidato a diputado, intendente, etcétera, etcétera. Yo digo, no sé ni si mi señora me va a votar, pero está siempre esa tentación, ¿verdad? Y yo creo que es una gran trampa creer que vamos a cambiar algo solo desde la oferta. Ya tenemos demasiados ejemplos, ¿verdad? En ese sentido. Okay. Yo creo que no hay hoy una demanda que sea capaz de sostener ofertas alternativas a lo que ya conocemos. Eso por un lado, ¿verdad? Entonces, esa masa crítica hay que desarrollar. Está ahí atomizada, hay cosas muy interesantes, personas muy interesantes, pero todo está muy atomizado y eso no está logrando de alguna manera articular alternativas de poder, ¿verdad? Y el otro elemento es ver las cosas de manera un poco más transversal. Entonces, hace 2 años nosotros tomamos la decisión, ya nuestros socios lo venían haciendo en Chile, de investigar a las élites. Y arrancamos una aventura que va a terminar ahora en noviembre con la publicación de un libro
yo soy el autor, pero hay mucha gente participando conmigo en ese proceso, Ok. sobre la cultura, los patrones culturales de las élites paraguayas desde el 50 hasta la fecha. ¿Cuándo se lanza el libro? En noviembre. En noviembre. Se va a llamar La Segunda Transición, después te voy a contar por qué. Ok. Y investigamos la cultura de las élites porque al final de cuentas, Federico, si las élites, y cuando me refiero a las élites me refiero a todas las personas que tienen capacidad de incidir de manera significativa en un sistema, en todos los ámbitos, económicos, sociales, políticos, culturales, académicos, etcétera, en todos los ámbitos. Ok. ¿no? Definición de élite. Así es, esa es la definición que nosotros tomamos, digamos, Perfecto. del tema de las élites, ¿verdad? Ok. Entonces, las élites son las que deberían de alguna manera estar liderando la vanguardia. Y la pregunta es, que nos decimos, ¿qué está pasando con las élites en Paraguay? Y utilizamos nosotros toda una teoría con herramientas, etcétera, que investigan estos patrones culturales. Y nos dimos cuenta de que, si bien se produce una ruptura con la caída de la dictadura, los patrones culturales de estos últimos 30 años no cambiaron de manera significativa. Y por eso nosotros... No solamente de las élites, de la base también. Claro, y finalmente, por eso las élites son también un reflejo de las bases, ¿verdad? Exacto. Ahora, lo que hoy se ve es una desconexión de las élites con lo que está pasando, y esto no es un fenómeno en Paraguay, nomás fíjate lo que pasó en Chile, en muchos otros países de la región, es un fenómeno mundial, ¿verdad? Esta desconexión de las élites de lo que está pasando en su entorno, ¿verdad? Ok. Y eso también vemos que está pasando acá. Entonces, nosotros creemos que en Paraguay se necesita construir una nueva élite. Y esa nueva élite creemos que tiene que ser una nueva élite que aparezca con patrones culturales más colectivos y no tan egocéntricos, ¿verdad? Yo creo que nosotros en Paraguay todavía no nos consolidamos como república y como Estado-nación. Yo creo que uno de nuestros grandes temas pendientes es desarrollar la institucionalidad, desarrollar una cultura que sea capaz de respetar las normas y salirnos de esa lógica de poder impulsiva, ¿verdad? Feudal, que todavía está muy presente en todos los ámbitos. Okay. Entonces, lo que nosotros estamos planteando de esta investigación es, bueno, primero una revisión de las élites de una manera crítica, pero también algunas propuestas de por dónde creemos que viene el camino, ¿verdad? Y por otro lado, empezar a construir estas articulaciones más a nivel transversal, ¿verdad? Acá somos muy buenos para reunirnos entre empresarios, entre líderes sociales, entre líderes gremiales, pero no existen muchos espacios de construcción de acuerdos, de visión país, etcétera, donde aparezca la diversidad como un componente central. Entonces ahí hay algunas pistas, digamos, que nosotros estamos proponiendo, y nosotros creemos que esta segunda transición que hay que declarar no tiene que ver con un cambio de partidos políticos, la alternancia de colores, ni siquiera pasa por una persona, sino que por la configuración de una nueva red, esta nueva masa crítica, que tiene que ser capaz de generar una demanda diferente, y ahí va a aparecer la oferta, y no al revés. Porque tuvimos muchas candidaturas interesantes en todos estos años, incluso gente que llegó. Pero como dijiste, no hay una demanda capaz de sostener a esa oferta nueva, diferente, extrasistema. Así es. Y te doy un ejemplo muy concreto. ¿Es la educación el gran impulsor de ese cambio cultural social? También, no solo la educación. No ¿verdad? solo la Yo educación. lo que creo que una trampa es pensar que la educación es algo que sucede en el sistema educativo nomás. Correcto. Cuando nos vamos a dejar a nuestros hijos al colegio y un padre estaciona en doble fila, cuando no somos capaces de respetar la franja patronal, eso también es educación. Educación, exactamente. Jorge Talavera, un gran maestro amigo mío, decía que una vez, este es un ejemplo maravilloso, ¿verdad? En la reforma educativa estaban trabajando en el Instituto Buscando la Vida y se fueron a una clase para hablar de temas de equidad de género. Y dice que la maestra estaban observando ellos la implementación, digamos, del contenido, etcétera. La maestra dio una clase impecable sobre la igualdad entre el hombre y la mujer, etcétera. Y termina la clase y la profesora dice, bueno, ahora los chicos se van a jugar y las nenas se quedan a barrer la clase. Entonces, por eso digo, no pasa nomás por un tema conceptual, no pasa por un tema de contenido ni un tema de herramientas nomás. Eso es muy importante, sino que cómo vamos también cambiando nuestra mirada de un lugar más profundo. Perfectísimo. Antes yo tengo que hacer una pausa y regresamos y quiero hacer dos últimas preguntas. Una de ellas ya te la hago ahora y me respondes luego de la pausa.
¿Cómo fue, contame, aquella anécdota que protagonizaste en Teletón? ¿Qué pasó cuando aparece una directora una vez y no encuentra la figura de los santos en Teletón? Mira. Contame esa anécdota a la vuelta de la pausa. Hacemos una breve pausa y retornamos para cerrar el programa con el señor Andrés Silva. Continuamos con el señor Andrés Silva. Andrés, quedó pendiente la pregunta acerca de qué pasó con los santos en Teletón. La imagen, la figura de los santos. Claro, bueno, cuando nosotros llegamos a la fundación habían muchos santos, ¿verdad? Grandes, una estatua de santos en los pasillos y yo pedí que se saque eso porque habían personas, Teletón, digamos, tenía que ser una organización plural, respetando mucho, yo respeto mucho a las personas religiosas, ¿verdad? Pero bueno, pensé que no era adecuado porque habían personas de otras religiones que podían no sentirse identificadas. Y se te reclamó una y sacamos, y bueno, y vino la ex directora en algún momento y vino, no sé, por otro tema, ¿verdad? Y me reclamó fuertemente, me dijo, Andrés, ¿y qué hiciste con los santos? Le digo, ¿y para qué estaban estos santos acá, fulana? Le digo, ¿verdad? Y yo le rezaba a esos santos siempre para que nos ayuden a salir de la crisis en la que estaba Teletón, una crisis que duró más de 10 años. Y le dije, bueno, y justamente le quitamos por ineficiente, ¿verdad? Pero esta lógica de decir cómo a veces... Le rescindimos el contrato a los santos. Le rescindimos el contrato a los santos, ¿verdad? Con mucho respeto, pero fíjate cómo a veces, ¿verdad? En vez de asumir nuestra responsabilidad, en vez de asumir nuestro poder, ponemos la responsabilidad en alguien más, ¿verdad? En alguien más. Y ese era el patrón cultural que no le permitió en su momento a Teletón salir de la crisis, ¿verdad? Lo que yo le llamo la victimización. Que la victimización te da un gran poder, que es el poder de no poder. Entonces, cuando yo pongo la responsabilidad en los santos, en la ciudadanía... El poder de no poder. El poder de no, claro. Es otro el que tiene que poder. Es otro el que tiene que poder, ¿verdad? Entonces, yo me victimizo y eso te da un poder. Entonces, dejar al santo en otro lado y empoderate. Y hacerte cargo, así mismo. Y hacerte cargo. ¿Qué estás leyendo en este momento? Estoy leyendo varios libros a la vez. Invisible, que es un libro que lanzamos en Chile con nuestros socios Pablo Reyes y Daniel Fernández, que es una lectura brillante sobre... esta situación de la crisis chilena. Okay. Lanzamos de la editorial Arca ese libro, está en Amazon disponible, vale la pena porque parte un poco de la pregunta que se hacía la élite chilena, ¿verdad? ¿De dónde carajo salió toda esta gente, verdad? Y eran los invisibles que estaban ahí, entonces... Ok, qué interesante. Es súper interesante porque una mirada también crítica hacia la élite desconectada y cómo los indicadores macroeconómicos, que sé yo, no te muestran toda la realidad y a veces nos desconectamos de lo que está pasando. Correcto. Estoy leyendo, leo mucho en inglés, estoy leyendo un libro que se llama Dinámica Espiral en Acción, que es toda esta teoría de la evolución cultural con la que venimos trabajando y su implementación en procesos de transformación política y social. Y ahí, entre otras cosas, ¿verdad? Leo un poco de todo. Andrés, un gustazo compartir contigo. Gracias. Federico. No, gracias, un honor. Señores, soy Federico Galeano, esto fue Líderes. Buenas noches.